¿Cómo estáis? Don Max, ¿cómo está usted? Hola Pablo, buenas tardes, muy bien. ¿Y tú? Bien, aquí viviendo esta nueva semana de nuevos acontecimientos merlucianos, así que vamos a ver. Nos dieron material para variar, pues así que tenemos varias cosas que comentar. Así que, ¿cómo está? Oye, ¿cómo ha estado tu semana? Cuéntame, ¿cómo van tus juicios? ¿Cómo han estado esas cosas hoy? Bien, bueno, último día de febrero, martes 28, destapando la olla, estaba muy a la cosa, las causas de derechos humanos se han multiplicado, increíblemente eh, han aumentado sistemáticamente su número y su significación. Para darte un par de ideas, eh, hace, hace pocos días salió una nueva condena del Comando Conjunto, donde volvieron a condenar una vez a una mujer que ni siquiera estaba en la fecha de la época de los hechos, mujer que había sido contratada un año después como secretaria, tenía 19 años, que no había terminado el colegio. Imagínate que esta persona no terminó el colegio porque estaba todavía en la enseñanza, el equivalente a la media, tenía 19 años, trabajaba en una boutique vendiendo ropa y le ofrecieron ser secretaria en la Fuerza Aérea, y esta niña fue a probarse y a los meses después la contratan, y hoy día está siendo condenada por cómplice de secuestro calificado de las personas que pasaron por la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea, cuestión que ella no podía ni tenía cómo saber, y porque fue esta secretaria de una oficina, terminó siendo hoy día cómplice y cumpliendo una pena efectiva, a pesar de que ella tiene 68 años, y cumpliendo una ¿Ya? pena efectiva en la cárcel de San Joaquín. Entonces, ahí tú te das cuenta que en el fondo la Corte Suprema y en particular la gente de los derechos humanos no discrimina. La venganza da lo mismo si es contra hombres, contra mujeres, contra personas que hicieron, no hicieron, estuvieron, no estuvieron, pero tienen que seguir con la máquina para ganar plata y para mantener vigente, sobre todo ahora con los 50 años, el tema del gobierno militar, lo que ellos llaman dictadura, todo eso. Fíjate que yo fui, a propósito de eso, al centro de cumplimiento, a la cárcel de San Joaquín, a ver a esta persona que fue injustamente condenada. Y me topé con la sorpresa que hay 7 mujeres más entre 75 y 80 años que cumplen ¿Ya? condenas por delitos de lesa humanidad del año 73, 74, que fueron secretarias o que trabajaron en alguna parte, en alguna oficina, en la DINA o en la CNI en la época. 8 ¿Ya? mujeres. Que no sabían nada de lo que pasaba ahí o muy poco, digamos. O sea, y dime, Yo, ¿y de cuántos años son las condenas? 10 años, 15 años. 10 años. ¿Por qué? ¿Por haber llenado una lista? ¿Por haber estado ahí sentada? Bueno, esta que me cuenta ni siquiera estaba. Mira, a esta Exacto. altura yo, más que preguntar por los años, debiéramos preguntar por cuántos millones. ¿Por cuántos millones fueron las condenas? Porque esta cuestión ya es un tema netamente económico. Porque si me Sí. cuentas que condenaron a alguien que no estaba ni siquiera ahí, igual vinieron las indemnizaciones. Eh, No, total. ¿Qué, ¿Qué gente? Oye, porque mira, fíjate que yo conozco casos, Max, donde ¿Ya? efectivamente me atrevería a decir que sí, que hay algunas condenas que están bien. Pero esta cosa de haber transformado esto en un negociado deslegitima absolutamente esta cuestión. Pues, o sea, ya están lanzados. Los casos que yo he visto es gente como tú que no ha estado, o que pasó, o que era profesor de gimnasia, ni siquiera, y Pancho. Sí. Así que, A propósito del tema de la posibilidad de cerrar la cárcel de Punta Peuco y de mandarlo a otro lugar, el gobierno se echó para atrás, o en el fondo se dio cuenta que era una cuestión inviable. Eh, para dejarlo claro, digamos, en Punta Peuco hay cerca de 130 personas. Dejar claro también que hay más de 60 personas mayores de 80, te repito, hay más de 60 personas mayores de 80 años cumpliendo pena en la cárcel. Hay 4 personas mayores de 90 años. Hay uno con 94 años que ingresó hace 10 días. ¿Ya? Todo el resto, el promedio de edad de los 130 y tantos internos es 79 años.
Ese es el promedio de edad, o sea, prácticamente 80. Ahora, Y para terminar el análisis, más del 50% de esos internos tienen enfermedades terminales, tienen incapacidad o discapacidad auditiva, visual, de movilidad, o tienen algún cáncer grado 3, grado 4, o tienen alguna enfermedad grave como el Parkinson, o enfermedades renales crónicas, o enfermedades cardíacas, o diálisis. Esa es la situación de más del 50% de ellos. mira, a mí para mí lo que ha delegitimado todo este discurso es el tema de condenar por supuestas violaciones de derechos humanos, ya supongamos que violando derechos humanos, pues entonces, ¿qué legitimidad pasas a tener? Pues ninguna. Y este tema, y además lo que me contaste ya, que la verdad yo no sabía eso, que el Pleno de la Corte había dicho que no procedía a las indemnizaciones civiles y sigue la sala ahí dándole. Entonces esta cuestión ya es la hueca en pelota nomás. O sea, es una cuestión ahora. Bueno, hay otra cosa que... Yo te lo planteo a propósito del tema que me gustaría que a lo mejor tú nos ayudaras un poquito más. Querido Pablo, ¿con qué ánimo, escúchame, con qué moral, con qué convicción, con qué seguridad van los militares a cuidar la frontera si saben que el día de mañana ante cualquier cosa van a terminar cumpliendo una condena, aunque sea a los 90 años por derechos humanos? Con ninguna, pues esto es otra tomadura de pelo más. Además, como tú mismo describiste, y han habido, a veces que hay de todo, pero han habido algunos abogados de las instituciones que han tenido un comportamiento lamentable. Poco menos les dicen confiesen, cuando ni siquiera lo hicieron. Ahora mira, yo no sé si tú viste un video comentario que hizo Aldo Duque ahí sobre esta cuestión, sobre lo que eran estas medidas. Yo le pedí al director que no lo compartiera para que la gente escuchara. Quizás muchos lo vieron, pero nunca está de más, porque da varios conceptos, yo creo, bien interesantes. Damas y caballeros, aprovechando que este país ha estado preocupado los últimos 6 días de las pintas de Marcianeque, el gobierno ha enviado un protocolo de acción de las Fuerzas Armadas en la frontera. Primero tendrán que mostrar sus vehículos militares y sus uniformes, es decir, van a tener que desfilar ante las bandas de migrantes, ante las estampillas de migrantes integrados, entre otros, por delincuentes como los del Tren de Aragua. Van a tener que desfilar ante ellos, mostrándoles sus equipos militares y sus uniformes. Después tendrán que identificarse como miembros de las Fuerzas Armadas. Después de eso, podrán usar elementos disuasivos tales como bombas lacrimógenas o bombas de humo. Imagínense eso en planicie donde el viento suele correr hasta 60 kilómetros por hora. Imagínense el efecto que va a producir eso. Ninguno. Después de eso, entonces, recién podrán usar, entre otras cosas, pelotitas de pintura. Sí, balitas de pintura dirigidas a las bandas de inmigrantes ilegales, entre otras, les reitero, integradas por miembros del Tren de Aragua. Pelotitas de pintura. Después de eso van a poder usar elementos antibotines, siempre dirigidos a la zona inferior del cuerpo, es decir, solamente a los muslos y eventualmente las canillas, como se diría antiguamente. Después de eso van a poder usar, mientras tanto los migrantes están cruzando tranquilamente. Después de eso, damas y caballeros, van a poder cargar sus armas de fuego y decir que están en disposición de usarlas. Después de eso, van a poder disparar al aire. Y después de eso, solamente si estas bandas de migrantes comienzan a abrir fuego contra ellos, afectando severamente su integridad física o su vida, solamente van a poder usar sus armamentos para defender su propia vida o la de algún civil que esté siendo asaltado o intentado asesinar. ¿Qué les parece? Esto es ridículo. Esto es una humillación para nuestras Fuerzas Armadas, para nuestro ejército. Esto significa prácticamente darles un nivel de guardia privado, de guardia de supermercado, menos que eso. Con el respeto que merecen los trabajadores que ejercen la noble labor de guardia de supermercado, me parece simplemente que esto es ridiculizarlos, humillarlos. Es ahí mi indignación que en este video denuncio. A ver,
Bueno, la dijo toda por etapa. ¿Tú te acuerdas de un cómico español que se llamaba Gila, que decía, lo hablo con el enemigo, unas cosas así? Para mí esto es muy similar. O sea, ¿cómo se le puede ocurrir esta imbecilidad? Increíble. O sea, y además, en ningún momento pueden detenerlo, porque por último ya si hacen todo esto y no disparan, bueno, tomarán la cuenta nomás, pasaron 20, pasaron 30. O sea, a mí esto me suena un show y no me extrañaría que si el día de mañana efectivamente hay enfrentamientos y matan a alguno ahí o lo hieren, van a aparecer todos estos organismos de derechos humanos, porque vi ahí un video, no sé si está alguien de derechos humanos que supongo que sabrá mucho de armamento y tendrá algún entrenamiento militar, pidiendo que querían ver las armas que iban a usar los más entrenados y con experiencia en este tipo de situaciones, querían verificar ellos qué tipo de armamento, poco calibre. ¿No? Esto es una tomadura de pelo. No sé cómo lo ves tú, pero... ¿Qué quieres que te diga? O sea, Aldo Duque tiene toda la razón. Estamos utilizando al ejército, a las Fuerzas Armadas, para pintar o barnizar políticamente una sensación de seguridad o de preocupación del gobierno. Eso es un disfraz, esto es una pijamada, es una forma de engañar a las personas, porque a las personas se les hace creer de que van a estar más seguras por el hecho de que van a ir militares de las Fuerzas Armadas a custodiar la frontera, o etcétera, pero en el fondo todos sabemos que esos militares están yendo solamente a ser de espantapájaros, o sea, estar parados ahí para ver si eso disuade que alguien no pase por ahí, pero en el fondo no van a poder actuar si es que bandas con armamento de guerra, ¿cierto?, los enfrenta. No van a poder tampoco actuar si efectivamente se produce algún problema, algún incidente. ¿Cómo van a resguardar el orden público disparando pelotitas de pintura? Pues eso realmente lo encuentro de loco. El único que faltó es decirle, mire, y si se pone difícil la cosa, saque una onda y tire una piedra. Mira, faltó más o menos una cosa así, digamos. Yo creo que esto es un engaño, esto es solamente un engaño. La ministra Toá, voy al tiro, la ministra Toá se presta para este engaño porque la concertación funciona con estas lógicas de intentar, ¿cierto?, pintar el paisaje a la gente. La ministra es la nieta de Allende, pues, la ministra Fernández, que debiese marcar el punto y decir, oiga, las Fuerzas Armadas no están para esto, ya las Fuerzas Armadas están para la guerra o están para actuar inmediatamente desbaratando un grupo armado o repeliendo un ataque de un grupo de terrorista o algo así, pero no están para pararse ahí cual carabinero en el semáforo o en el sea al paso para detener al que no respetó el disco pare. Yo creo que eso es un error garrafal. Acá también, y te doy la pelota, Pablo, ¿por qué las Fuerzas Armadas no marcan este tema? ¿Por qué no salen declarando que esto no puede proceder de esta manera? ¿Por qué ellos no marcan el punto de que no se les permita ser utilizados en este tipo de cosas? ¿Qué crees tú? Mira, la verdad, respuesta clara no tengo. Primero, yo creo que deberían exigir, por lo que empezaste tú, ser juzgado por tribunales militares si llega a haber algún problema. Porque los jueces civiles en general no tienen la menor idea ni armamento ni uso de armas, porque los abogados no tenemos idea de esas cosas en general, salvo que hay algún tipo de entrenamiento o en tu caso que tienes cursos, qué sé yo, pero yo diría que la gran media no tiene idea de estas cosas. Así que, y uno lo pasa en derecho como una cosa teórica nomás en los cursos, pero no es algo que conozca. Esa es la primera parte que yo la encuentro que deberán golpear la mesa. Segunda cosa que a mí me preocupa mucho, tú que te dedicas al área penal sabes perfectamente que todos los delincuentes estudian casi mejor que los abogados todas las leyes y cómo va a pasearlas. Entonces, con un reglamento así aquí, imagínate, ya deben saber las 7 o 8 maneras de decirle, oiga, cumplí, sigo, permiso, así que entro nomás. Por lo cual, para mí, esto es un show que sigue en la misma línea, seguir la entrada de inmigrantes, porque esta gente está en su proceso de construcción de la nacionalidad chilena y siguen en ese gusto. Así que este es un show y
la verdad no tengo y no comprendo por qué las Fuerzas Armadas nos dicen, ¿saben qué más? Nosotros no estamos para. Exacto. Fíjate que la broma no es para nosotros. Yo estoy bien preocupado con el tema. La broma es para los delincuentes. Ellos se tienen que estar riendo diciendo, van a mandar a los uniformados a nada porque los tienen maniatados sin poder actuar. Y si se les ocurre actuar, porque ojo que el soldado chileno es bravo, ¿eh? Tú de repente encontrar varios que no van a querer aguantar que les vengan a impedir hacer su pega, y más de alguno va a hacer lo que tiene que hacer. Y cuando eso ocurra, va a venir el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH, y va a venir el gobierno, específicamente el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, y va a venir el Consejo de Defensa del Estado, y con toda la fuerza los va a castigar, o los va a intentar castigar, y van a terminar en un juicio, o van a terminar pasándolo muy mal, porque si bien es cierto, los juicios también se pueden ganar, eso no significa el mal rato que pasaste. Es decir, y aquí pongo el caso que hemos hablado en este programa varias veces, los 10 uniformados de la patrulla militar de Coyhaique, ¿verdad?, que terminaron llevando un juicio 2 años y medio y que terminaron logrando probar su inocencia, nadie les devuelve los meses que estuvieron de libertad, nadie les devuelve la angustia que estuvieron con sus familias casi 3 años angustiados en un juicio incierto. Nadie les devuelve la plata que gastaron en los peritajes, en los abogados, en los viajes, en fin, en psicólogos, en todo lo que significó, y muchos de ellos fueron desvinculados de las Fuerzas Armadas. Nadie les devuelve la plata ni su sueldo. Eso va a pasar. Mira, te voy a dar un botón de muestra. Yo el otro día me tocó tener un juicio, que el juicio ya está en plenario, y como está en plenario es público, así que yo puedo mostrar. Yo te voy a mostrar, Pablo, antes que el señor director lo ponga, un careo en el cual una persona acusó a un carabinero, a un grupo carabinero, de haber participado en una detención el año 73, y en esa detención él acusa haber sido golpeado con otros trabajadores en el año 73, y él da con nombre y apellido todos los carabineros que participaron. Y yo, como defiendo uno de ellos, fui y le dije, oiga, hagamos un careo a ver que esa persona, a ver si reconoce o no me representado como el que dice haber conocido con nombre y apellido. Y cuando le tocó estar frente al juez y decir la verdad, mira lo que pasa en el careo para que veáis cómo son estos juicios de juguete, o estos juicios que son de plumaíc, señor director. Póngase el careo, yo le voy a decir esta parte. Bájelo un poquito. Si quiere abrirlo un poquito porque se ve poco. Espera, sube un poquito más, sube un poquito. Ahí, donde dice Silva Páez, mira. No recuerdo los nombres de los carabineros que participaron en mi detención y los trabajadores del asentamiento. La detención fue realizada por un grupo de carabineros. Yo no sabía quiénes eran, no sabía sus nombres. Los nombres que di en mi declaración, que se me leyó, me fueron proporcionados por Fernando Toro, es el abogado de ellos, los cuales no sé dónde y cómo los obtuvo. Esto fue hace alrededor de 5 años atrás. Me parece que estos nombres también se los dio a los demás, a la mayoría de los demás trabajadores que quedaron vivos, porque los demás ya fallecieron, y por lo tanto se retracta y dice que los nombres se los dio el abogado. O sea, acusó con nombre y apellido a un grupo de carabineros de haberlo detenido, ignorando quiénes eran, cómo se llamaban, y diciendo que un señor de apellido, de nombre Fernando Toro, que es el abogado de él, se habría conseguido los nombres. Entonces yo me pregunto, ¿cómo un abogado se consigue nombres de personas que participaron en la detención si la persona detenida no sabe quiénes son? Si la persona detenida no sabe ni reconoce su cara, ni algún aspecto físico. O sea, si no hacemos el careo, esta persona se va condenada por algo que no cometió. Así están hechos la mayoría de estos juicios, y que en el fondo terminan por, la mayoría de las veces, condenar por la sola declaración de la víctima. Si puede sacar la pantalla, señor director. Y por lo tanto, esto es lo que pasa. O sea, la víctima hoy día tiene tanto poder en el sistema respecto a los derechos humanos que basta que diga que un militar hizo tal o cual cosa para que automáticamente se caiga sobre el uniformado una condena, a no ser que pase una cosa como esta, que es la práctica, mira, la verdad me equivoqué, no sé quiénes son, a mí me dijeron los nombres, yo los puse tal, me los soplaron al oído. Entonces, aquí hay una maquinaria muy grande, viejo. Pero en este caso hubo condena también, ¿o no? O dado esa declaración,
¿Tuvieron algo de conciencia o dijeron, Esta bueno, persona fue procesado, estuvo preso, tuvo que ganar la libertad provisional, fue acusado, y ahora estamos esperando el fallo. Yo te muestro el careo porque vamos a ver cómo fallan. Si la única prueba es la declaración de la víctima, que ahora dice que no tenía idea de quiénes son. ¿Te fijáis? Bueno, Tremendo. y ya las indemnizaciones se pagaron, ¿no es cierto? Están camino a pagarse, porque en el fondo es el negocio. Y cuando tú escuchas las declaraciones de otros, no, esto fue el 13, esto fue el 15, esto fue el 17 de septiembre, esto fue en la mañana, esto fue en la tarde, esto fue en la noche, nadie sabe nada, todo el mundo inventa cualquier cosa, echa para adelante. Este abogado todo era claro, quizás por el día, la hora, pero no, bueno, si tiene la causa ya ganada, digamos, aparentemente, ¿qué importa? Mira, yo te lo mostré hoy día porque en unos meses más va a salir el fallo y ojalá tengamos todavía programa y sigamos al aire para mostrarte al final en qué termina esto. Porque es un nunca acabar. Mira, es lo mismo que pasa con la convención, ¿eh? La gente votó que no, votó rechazo, le dijo a los políticos preocúpense de los problemas que nos afectan, la delincuencia, el tema de la inflación, la educación, la salud, en fin, etcétera, la inmigración, la vivienda, y ¿qué hicieron los de izquierda? Insistieron. ¿Y qué hicieron? Metieron de nuevo una segunda elección de convencionales. ¿Y qué va a pasar si gana el rechazo? Lo van a hacer de nuevo. Porque no se aburren nunca. Ahora, yo creo que la única esperanza que tenemos, es que, yo creo, no sé si me voy a equivocar, pero yo creo que eso va a volver a ser rechazado. Ya basta ver que la última salió que cerca del 57% del país tiene profunda desconfianza en esta cuestión. Por lo cual yo creo que en la medida que vayan apareciendo las cosas, y porque estos procedimientos no son perfectos, yo creo que vamos a tomar frente a los rechazos, y supongo yo que en las próximas elecciones vamos a tener que preocuparnos de ir sacando a esta gente. Si la población va a claramente, porque yo sí creo que los chilenos podrían estar dispuestos a hacer algunos cambios a la Constitución, pero claramente este no es el momento. O sea, viejo, tenemos problemas de migración, tenemos problemas de delincuencia, tenemos problemas de inflación que estos desalmados, que no tengo otra palabra, están inventando un autopréstamo para volver a levantar la inflación de vuelta y volver a dañar a los más pobres, porque esa parte parece que no la supieran, pero la saben perfectamente. Sí. Entonces, yo entiendo que la gente dice, oye, arrégleme todo esto y después vemos la Constitución, pues viejo. Y resulta que insisten. Entonces, esta cuestión hay que sacar a esta gente del Congreso. Si nosotros estamos correctos y la votación muestra que estamos correctos, bueno, la próxima campaña, y si sigue el programa al aire y todo lo demás, bueno, desde nuestro granito de arena, se lo que sabe que más no vote por tal, pues porque esta gente hay que sacarla. Es verdad. Porque no nos está haciendo caso, no está haciendo caso a lo que quiere la mayoría del país, pues bueno, entonces no nos están representando. Se supone, mira, yo no sé si sea verdad, porque no encontré la declaración, un meme que aparecía que Macaya decía, bueno, es que tenemos un compromiso con la ONU. Cosa que yo creo que no sé si habrá participado o no el señor Macaya, no tengo idea, porque esa declaración no la encontré. Eso sí lo confirmo. Pero, señores, ¿quién les dio permiso para comprometer el país en la ONU? Ustedes nos representan a nosotros, nos representan sus transacas con organismos internacionales. Además, el compromiso, de ahí viene toda esta inmigración sin control y toda esta locura. Que partió con Bachelet, siguió con Piñera y ahora sigue con este show que están haciendo acá con los militares, que es una vergüenza, una tomadura de pelo. Yo creo que nuestro ejército va a pasar a ser de ser uno de los más respetados. Ya veo las bromas que van a haber en los otros países latinoamericanos del ejército jamás vencido, es decir, con pistolitas de pintura. Ahora, ¿cuál es el objetivo de eso? Es que el tipo quede pintado y llegue, va a hacer una condecoración esa cuestión. Oiga, mira, me pintaron en la frontera. Me combino no con la polera. Esa van a hacer una cosa de Ripley esta cuestión. Pero bueno, es lo que estamos... A propósito de cuestiones que pasaron hace algunos días, ¿pudiste ver la encuesta CADEM que salió hace 2 días, la última encuesta CADEM? ¿Le echaste una miradita, no?
Sí, vi que había subido un par de puntos el presidente porque no está. Oye, Así. es que lo más increíble de esto es que se hizo una encuesta con aprobaciones presidenciales pasadas y la primera cuestión que llama la atención positivamente para mí, por lo menos, y para el resto de las personas, es que Pinochet fue mucho mejor evaluado que el presidente Allende, eso fue una certeza. Y que el dolor que causó en los del arbolito fue duro. ¿Eh? Imagínate decirle a la ministra de Defensa, porque así fue, que su abuelo fue peor evaluado que el presidente Pinochet, que estuvo tantos años en el gobierno. Fíjate que tanto así que el gobierno de Augusto Pinochet, el presidente Pinochet, fue mejor evaluado que el segundo mandato de la Bachelet, que el mandato de Eduardo Frei, que el mandato de Ricardo Lago, que el mandato de Salvador Allende. Imagínate más o menos en dónde está la forma como lo evaluaron. Así que mejor que Lago, dolor también para la extrema, para los socialdemócratas, mejor que el presidente Frei Ruiz Tagle, me refiero. También dolor para los socialdemócratas, para la ADC, ¿cierto? Para el PPD en el caso de Lago, mejor que el mandato, igual que el mandato de la Bachelet. Entonces, ¿te fijáis o no? Interesante el fenómeno que se produjo. O sea, la gente ya está empezando a darse cuenta, la gente no es tonta, de que lo primero que tiene que haber en cualquier país demócrata civilizado es seguridad. Eso es lo primero que tiene que haber, seguridad. Y eso creo yo que a mi juicio, es el peor gobierno en el año que lleva en seguridad de todos los gobiernos, con excepción del de Allende. Yo creo que fue igual o peor que este. No sé qué opinas tú, Pablo. A ver, primero yo creo que, o sea, porque aquí, mucha esta gente que opina, yo creo que no tiene la menor idea de lo que se está viviendo, del infierno que se está viviendo en algunas partes de la población, donde sencillamente los baleos son ahí en el barrio May, que la otra vez lo limpiaron, que fue un show, los baleos siguen, hay mafias, este tren de Aragua que entró, está con cosas que nosotros no estábamos acostumbrados, está yendo a porcentaje, en los locales, qué sé yo, con los chinos y una serie de cosas. Entonces, evidentemente, la gente dice, oye, bueno, pero ¿hasta cuándo? Si estas cuestiones habían desaparecido y lentamente, en la medida que fueron metiendo mano, y ahí meto las leyes cumplidas, la reforma procesal penal, la gente ha ido viviendo más y más delincuencia. Entonces, nosotros vivíamos en un país, ok, habían robos, habían portonazos, pero era una cosa de vez en cuando. Cada 3 semanas uno escuchaba, oye, hubo un homicidio, etcétera. Ahora son ¿cuántos al día? Y no sé si tuviste la otra vez un tipo que le cortaron el brazo, o sea, cosas para nosotros absolutamente desconocidas. Y claro, evidentemente todo eso valora, la gente dice que quiere una mano fuerte, y también lo sintetizo en ese dicho que anda por ahí, no quiero un Pelele, quiero un Bukele. Yo creo que eso también, porque están obsesionados con Bukele que atropella los derechos humanos, discurso muy conocido, pero tiene unos apoyo, porque toda esta gente que habla de esto, no es, en general, no es gente que vive la situación, porque muchos de estos viven en Ñuñoa, viven en lugares muy tranquilitos. Tú y yo que conocemos, qué sé yo, la Pintana, la Hormiga, para qué decir la Legua Emergencia, hablaba con un amigo que vive en San Joaquín, me decía, todas las noches hay baleo, todas las noches. Entonces, bueno, ¿hasta cuándo está? Así que a mí esto no me extraña absolutamente nada, y yo creo que van a tener que empezar a asumir los gobiernos, de que o se ponen las manos con la seguridad, o sencillamente van a tener que irse. Fíjate que he notado mucho ataque al alcalde Carter, que claro, dice, pero que este es un show. Oye, viejo, me da lo mismo que sea un show. El tipo, por lo menos, porque ya está amenazado a muerte, por supuesto, hizo algo y echó abajo, está echando. Sí, sé que no es la gran solución, sé que probablemente no va a evitar el narcotráfico, pero el tipo está poniendo el pecho, ahí está poniendo el pecho a las balas. Y los que critican están cómodamente sentados en la casa, entonces váyanse a la punta del cerro. No, interesante, yo aquí recojo el guante en un punto tuyo, que es que está poniendo el tema encima de la mesa, independiente que sea algo más maquillaje que de fondo,
Carter está poniendo el tema en la mesa. ¿Cuál es el tema en la mesa? Hay que preocuparse hoy día del narcotráfico, de los grupos del crimen organizado. Bueno, yo agregaría el terrorismo, porque todavía podemos hacer algo. No es que estamos a tiempo, ya no estamos a tiempo, pero podemos hacer algo para reducirlo y llevarlo a niveles tolerables. Porque te digo una cosa, Pablo, más adelante no va a ser posible si no es con el uso de la fuerza letal. ¿Qué significa eso? Que si en 2, 3, 4, 5 años seguimos dejando que sigan entrando criminales por la frontera, siga desarrollándose el crimen organizado, se permita que haya lugares donde las policías no entran, como Cuicuy, donde hay terrorismo, lo que va a pasar es que después las policías no van a tener capacidad para poder enfrentar ese fenómeno, y de enfrentarse va a ser una guerra declarada entre el Estado de Chile y ese grupo, ya sea el crimen organizado o narcotráfico, va a significar el uso del arma letal. Si esa gente no entiende a la buena, uno no va a entrar con un pañuelo blanco pidiéndole que por favor se entreguen. Va a significar que personas van a morir y que uniformados, si no les damos el apoyo, van a terminar presos. Eso es lo que va a significar si es que no viene un segundo gobierno militar, 0, 4. Pero los uniformados no van a hacer nada, pues. O sea, ¿por qué le vas a pedir a alguien que vaya, arriesgue la vida y después le vaya a decir, oye, ¿sabes qué más bueno decir no te fuiste para adentro? O sea, no, yo creo que no, yo creo que, a ver, no debiesen hacer nada. Pero el uniformado igual está preparado para esto, ¿eh? No te creáis que no creáis que tiene mucho miedo, digamos. Entonces, somos los civiles, somos nosotros, y entendemos la misión de apoyarlo. Uh-huh. Sí, efectivamente, eso es lo que hay que hacer, porque si no hay que darle las armas a la gente. De hecho, tú me mencionas, van a empezar los baleos, la cuestión. ¿Viste lo de Theodore Smith? Por favor, que la gente lo escuche. Lo que pasa. Si la gente se dio cuenta de que ya está llegando a niveles en que se balean unos con otros. En Theodore Smith, efectivamente, creo que 3 personas fallecieron, otras 3 quedaron gravemente heridas por una balacera que se produjo por una disputa a un terreno. Hay varias tesis, no es claridad bien de qué se trató, pero una de las tesis habla de que, sobre todo en Mercurio, de que la disputa se produjo entre el anterior propietario del terreno y una comunidad mapuche aledaña. Luego que la justicia determinara que la propietaria era la legítima dueña, y esto habría significado vender parte del terreno usado para fines agrícolas a un particular, y ahí quedó la embarrada, y como allá parece que el derecho ya no llega, ya el Estado de Derecho hace rato que no está funcionando, los tribunales hace rato que están dándole la razón al delincuente, al usurpador, al que no corresponde. Bueno, esto terminó a los balazos, terminó con gente fallecida, con gente muerta. Hay un carabinero metido en la fiesta que estaba usando permiso o licencia, y vamos a terminar así si es que el Poder Judicial no se pone las pilas y ser enérgico en este tipo de cosas. Vamos a terminar defendiendo las casas, los terrenos a balazos, pues si no te van a quitar las cosas. Si uno cree que esto es pesimismo o cree que esto es una exageración, pero estas son las primeras señales. Estas son las primeras señales de alerta de que vamos a terminar enfrentándonos entre nosotros. No, cuando nosotros empezamos estos programas hace como un año, yo recuerdo que los primeros programas tú me dijiste, Pablo, ¿tú ves la posibilidad de la guerra civil? Y yo te dije que sí. Y que ya había muestras en estos enfrentamientos. Bueno, ya, estos son escaramuzas, son golpes, son enfrentamientos. O sea, sí estamos en guerra civil con picos de alta intensidad y que van a ir probablemente agravándose si esta gente, que yo creo que no va a hacer nada, no se pone las pilitas. Así que por eso yo creo que apenas tengamos cualquier posibilidad de votar, es ir sacándolos, mandándole la señal, señores, tienen que irse. Tú sabes que lo más grave de ese caso es que la disputa final donde ocurrió la balacera fue porque el auténtico y legítimo dueño reconocido por el derecho fue acercar el terreno con madera y obviamente los comuneros se opusieron y terminó muerto el legítimo propietario. Sí. Tengo entendido que murió él, murieron 2 mapuches, tengo entendido, sí. y quedó herido un amigo de él que lo estaba acompañando, este carabinero que estaba ahí de Franco. Exactamente. O sea, pero bueno, eso ya de estar defendiendo la propiedad, porque además aquí hay otra cosa que a mí lo que no se entiende es que si el derecho de propiedad
es vulnerado y es pisoteado, la economía se va a la porra, la gente no planta, no hay inversión, porque evidentemente ¿quién va a ir a invertir en un país donde si cualquier cosa que tú hagas te la queman, no inviertes nomás? Y eso va a terminar en pobreza, que es lo que yo creo que hay por lo menos en una parte del gobierno, es la intención que hay. Es generar pobreza, destruir la clase media y transformar en una especie de, no sé, un Venezuela, una Cuba, donde hay una microelite que vive como los emperadores romanos y el resto todos pobres. No, espantoso. Pero la gente, mira, Pablo, la gente no es tonta. Si la misma encuesta Academ que te estaba comentando ya no le echó la culpa a la gente a los conejos. Si eso fue una estupidez del gobierno. Fueron los otros. No, por eso te digo, más del 82% de las personas, 82% es casi todo el mundo, considera que perdón, el 93%, el 93%, que es casi todo el mundo, considera que los intentos fueron intencionales. Y de ese 93%, más del 55% consideró que eran terroristas los que habían quemado y hecho los incendios forestales, y el resto son pirómanos o gente descuidada, pero no hubo un porcentaje mayoritario que le echara culpa a los conejos. O sea, por lo menos la gente se da cuenta de esto y la gente va a tener que tomar medidas. Yo te digo una cosa, aquí te doy el pase. Pablo, el gobierno, ¿cómo va a contraatacar esto? Acuérdate lo que te digo, le va a intentar quitar las armas a los civiles y va a utilizar casos como el de Teodoro Smith, donde el legítimo dueño se intentó defender de una ilegítima agresión. Mira, yo estaba hablando con un amigo que me decía, porque yo le decía, mira, esto, desde el punto de vista mío, viene de una parte del gobierno, la parte más extrema, y se la están haciendo a Boric. Entonces él me dijo, pero ¿cuál es la lógica de esto? Me dijo, no entiendo, si son parte del gobierno, ¿para qué van a estar por otro lado incentivando? Le dije, bueno, pues es exactamente lo mismo que le pasó a Gabriel González Videla. Que, ahora, lo que no se entiende es que detrás de esto hay una cosa que dice nuestro querido amigo Lenin, que hay que aumentar las contradicciones en la sociedad para que se produzca el fin del capitalismo, y lo hemos hablado mil veces, y brote el paraíso. Entonces, esta gente, como es sacrificable perfectamente por absolutamente nada. Y esto está entre de las mismas lógicas, y yo creo que lo que vamos a tener que hacer nosotros es empezar a defendernos. Ahora, a mí, lo que mencionaste respecto a las armas, mira, le pasé al director un video que sacó la Asociación de Rifles, porque ahí te das cuenta cómo mienten para lo que tú dices, que sobre esto de las armas. Por favor, señor director. Los países armados son países más inseguros y no queremos llegar ahí. El presidente de la República fue muy claro. En este país queremos menos armas. ¿Por dónde estamos partiendo y por dónde estamos poniendo el foco? Lo legal, la criminalidad, pero también queremos que la tenencia de armas tiene que tener estándares de responsabilidad. Nos gustaría que ninguna persona tuviese un arma, sino que estas quedaran en el monopolio de quienes tienen las armas, nuestras policías, nuestras fuerzas armadas, pero no nos olvidemos que lamentablemente la evidencia nos muestra que las sociedades que tienen más armas, sean legales e ilegales, son sociedades más inseguras, y lo que nosotros queremos es vivir en un país más seguro. Un video sobre esto. Oye, y en manos de él estamos en manos del subsecretario Eduardo Vergara. Pero, o sea,
Discúlpame, señor Vergara es un mentiroso. Por favor, no le mienta a la gente. Si usted tiene una posición, hágala desde la verdad. Porque esto también yo lo vi en una serie de estadísticas que decían, oye, fíjate que el 70% de las armas de los robos vienen de armas legales. Después fue el 30, el 20, el 15, el 10. Tengo entendido que finalmente se preguntó y es como el 3. Entonces, esta gente realmente no tiene Dios ni ley, oye, llega, miente descaradamente. Si no tuviésemos estos medios que están tratando de callarnos, por supuesto, no habría ni siquiera un punto de comparación. Terrible. ¿Qué te voy a decir? Yo comparto plenamente lo que me estés comentando. Esta persona que acaba de dar las declaraciones es la que está encargada de diseñar, implementar y ejecutar un plan o una estrategia para disminuir o para atacar la delincuencia en Chile. Y esta persona, al parecer, está obsesionada en diseñar un plan para disminuir la posibilidad de defensa de los civiles, de las personas comunes y corrientes, frente a la delincuencia. Es decir, está actuando como un subsecretario para la proliferación del delito. Es decir, es un subsecretario de los delincuentes, no de las personas. Uno, y aparte lo único que va a generar es un mercado negro. Porque evidentemente cuando ya pasan cosas como esta, como en ese molino que se metieron, que si la familia no hubiera estado armada estarían todos muertos, sí. Si es que resulta que no se toman las medidas, la gente las va a tomar por su mano. Y no quieren que la tomen por su mano, pero las van a tomar igual. Porque ante la vida de tu familia, bueno, señor, ¿sabes qué más? Va a aparecer los mercados negros, van a aparecer los piratas, si es que ya no están, porque sencillamente es un tema de sobrevivencia. Porque el Estado no está cumpliendo su deber. Esto es lo que se llama Estado fallido, cuando el Estado no cumple. Entonces, estamos en Estado fallido en el sur, estamos en Estado fallido con los incendios, y estado fallido en el norte. O sea, yo creo, señores, que quizás debieran estar pensando en cerrar la puerta por dentro y retirarse y reconocer que no se la pueden, ¿no? Porque por un lado no se la pueden con el proceso revolucionario, porque no tienen la capacidad, y tampoco se la pueden con el de llegar. Entonces, navegando entre dos aguas, esta cuestión no funciona. Así que lo que estamos frente a... Fernando Villegas dice mucho, este es un gobierno inviable. O sea, y yo creo que lo vemos todos los días. Es inviable. Es verdad. No voy a estar bien con Dios y con el diablo, y eso es lo que está tratando de hacer. Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer frente a esta situación tremenda? Pero bueno, el infierno. Oye, Pablo, querido, ¿te parece si contestamos algunas preguntas del público, no? Sí, claro, aquí estoy viendo algunos comentarios. A ver si el señor director puede colocar eso. Dale, Pablito. Tú la llevas ahí. Pablo o Max, lo que hacen con las Fuerzas Armadas de movilizar a la tropa es parte del plan. Yo me atrevería a decir que sí, hay algo de eso, porque han tratado primero de meterse en la doctrina, meterse en la educación. Bueno, esta es otra manera de hacerlo. Efectivamente, de alguna manera ridiculizarlas, porque que después del 18, cuando salieron un poco menos con globos y les pintaban las tanquetas, después evidentemente no querían salir. Pues evidentemente, pues, si entras así no puedes usar, no sé cómo lo ves tú, man. ¿Concuerdas? ¿Te parece que está dentro? Absolutamente que esto es un plan de la izquierda revolucionaria que tenía varias patitas. Primero tenía que desprestigiar, destruir a la iglesia, y así lo hizo a propósito de algunos casos de escándalos sexuales que existen en todo tipo de orden de cosas. En todos lados hay personas que se equivocan y que cometen crímenes atroces o violencia, en fin, de todo tipo, pero eso no significa que la iglesia en sí misma tiene que ser absolutamente neutralizada. Después fue el turno de los empresarios, que es verdad, a propósito de la colusión de muchos de ellos y de errores de groseros que tuvieron, también se terminó por quitarles toda la credibilidad. Después fue el turno de Carabineros, que con el Carabinero Gate o el Paco Gate, a partir de las platas, porque algunos sacaron y mal utilizaron plata, destruyeron la credibilidad de los carabineros. Después han hecho lo mismo de manera sistemática con los militares, primero con el tema de los derechos humanos a partir del 73, luego con el tema de las platas a partir de los comandantes en jefe, pasando por otras cosas entre medio.
y han ido mermando cada cosa que se han ido proponiendo. O sea, tú te fijáis que han ido atacando cada uno de los supuestos entes que tienen influencia en el país. ¿Y, qué es lo que y cuál fue el último, creo yo, de los golpes duros y bien aceptados que dio la izquierda? Es a la llamada o a la mal llamada derecha. ¿Cómo lo hizo? Amedrentó el gobierno Piñera, los quiso sacar con un golpe de Estado. Yo estoy seguro que en la pasada negociaron, y esa negociación significó todavía tenernos metidos con una convención constituyente. ¿Para qué? Para que Piñera no saliera a los combos y a las patas para afuera, y terminó por convencerlos de que si no piensan como la izquierda y si no son demócratas o ultra civilizados o si no condenan la violación de derechos humanos como ellos quieren y la manera como ellos quieren, entonces la derecha es pinochetista, dictatorial, los tienen totalmente amedrentados, disminuidos, amenazados y aniquilados. Y ya no queda nadie que los pueda defender. Y el plan incluía a los militares. ¿Y por qué incluía a los militares? Porque son los únicos, y todavía lo creo, que son capaces en algún momento de decir basta. Y basta de abuso, basta un Estado fallido, basta inseguridad. Y cuando eso ocurra, y saben muy bien las fuerzas de izquierda que eso en cualquier momento, más tarde o temprano, puede ocurrir, porque nadie pensaba que iba a ocurrir cuando estaba Salvador Allende, y ocurrió. Piensa que el general Pinochet era de confianza del presidente Allende, y ocurrió. Pero mira, a ver, lo que pasa es que yo hago mira, todo lo que tú has mencionado es tomar situaciones reales, por ejemplo el caso de la iglesia, son reales lo que hubo, y pasarla a toda la institución. El caso de los carabineros también, alguna vez tú mismo me dijiste, mencionaba, eran como ciento tantos, pero los carabineros son 50.000, toda la institución. Entonces, ese es el primer punto. Pero después vino una cosa que ya creo que salió un montón de mentiras, que éramos el país más pobre, poco menos del continente, el país más desigual del mundo, una serie de cosas que éramos los únicos del mundo, y son todas mentiras. Entonces, sí, entre esto y este trabajo sistemático y más estas mentiras. Ahora, respecto, cuando los países están en esta situación, se requieren, que hablaba con un abogado, me decía, que se dedica a estos temas, me decía, mira, los países requieren instituciones permanentes. Lo único que tenemos en este momento, con todo lo que han pegado permanentes, son el Partido Comunista, que sigue ahí, o los militares. Es lo único permanente que tenemos. Ahora, el juego militar, yo creo que sí, podría haber algún tipo de, que no necesariamente significa una toma así, pero pueden haber muchas maneras, digamos, en que se pueden enviar mensajes. Si es que ven en riesgo la República y la seguridad nacional, porque ese es su compromiso, seguridad interna y externa. Ahora, esta inmigración y esta delincuencia desatada sobre ciertos niveles ya empieza a poner en riesgo la seguridad nacional. Y ahí, y con esto aprovecho de contestarle algo que dijo, que puso ahí Ángeles, que se lo leía a la pasada, preguntó si le debían obediencia al gobierno, a la Constitución, a la ley. Ángeles, en la actual Constitución le deben obediencia a la Constitución y a la ley. Esa es la obligación que tienen, no al gobierno de turno. Y eso es lo que están tratando de meter en el nuevo proyecto. Es el punto 7º, que hay que tener mucho ojo con ese punto, porque ellos están, si se viola la Constitución y la ley, es lo que ellos deben estar velando. Don Rafael Jorquera, cuando el gobierno no gobierna, ¿alguien gobierna? Sí. Yo creo que el Partido Comunista es el que está gobernando. Te fuiste unos segundos más, no sé si te diste cuenta. Sí, lo escuché todo, sí, estaba cargando el computador. Sí, estoy de acuerdo con Rafael Jorquera, que siempre está opinando ahí asertivamente. Bueno, ¿quién gobierna entonces, a tu juicio, si este gobierno no gobierna? El Partido Comunista. Sí, pues claro, una institución permanente, y es la única que tiene una línea ideológica clara, una línea que para mí es una lecera, obsoleta, fracasada, pero la tiene, y es casi como una fe. Sí, no, pero interesante lo que él dice. O sea, lo que él dice al final del día, lo que hay de trasfondo es que Boric es una pantalla. Boric es un títere, es un personaje puesto ahí del arbolito, en donde el osito le dicen, como los tontos útiles lo llaman, si les tienen hasta un nombre, si eso es sabido.
Bernardita Rubio, la idea es empobrecer la patria, revolución, efectivamente. No sé si... Sí. Sí, total. Sargento Candelaria, en México es más abrazos, menos balazos. Presidente marxista AMLO. La misma lecera, como de Petro, que sugirió despenalizar ciertas conductas y disminuir los crímenes. ¿Qué te parece? Eso ya. O sea, oye, pues esta izquierda latinoamericana, la izquierda en algún momento, no sé, por los años 60, era respetable, pero estos son payasos. Fernández, Petro, AMLO, que son un montón de payasos que dicen cualquier cosa. Como, bueno, como acabamos de ver esta cuestión de los conejos y cualquier tontera, o sea. Bueno, ni hablemos de Maduro, o sea, ni hablemos de Maduro, quien en plena pandemia había hecho un trato con el COVID, ¿te acordás? Había hecho un acuerdo con el COVID para que no fueran contagiados sus connacionales durante las vacaciones. Entonces tú te das cuenta de la ignorancia también de la gente que se compra sus discursos. O sea, yo me acuerdo antiguamente, ¿tú te acordás, Pablo, antiguamente cuando querían tapar una noticia, empezaba a salir el chupacabra, que apareció el chupacabra, y venían fotos, siempre hay algo, siempre hay como un par de virus urbanos dando vueltas. Y acá igual, yo creo que en el fondo no es que sean tan tontos los que están ahí, esto de los conejos y todas estas cuestiones, voladero luces, también lo hacen para poder distraer a la gente, desviar la atención, porque al final nos estamos viendo los conejos y no la verdad es que son unos inoperantes, la verdad es que no tienen idea. Pero la gente no se los traga, porque no somos tan tontos como creen que somos. O sea, bueno, acabo de escuchar a la señora Caramano decir que ganó el rechazo por la campaña del terror. Es decir, a lo largo de ese año, 2/3 del país nos aterrorizamos y fuimos votamos rechazo. O sea, son posturas tan ridículas. Pero dale. Entonces, lo que yo te digo, pero la gente no se las cree. ¿Tú crees que la gente está pensando, fueron unos conejos? Yo recuerdo que cuando se habló que Estados Unidos iba a invadir Venezuela, se iban a defender con unos choclos, lo iban a meter en los tanques, ¿te acuerdas? Entonces, esas son cosas como... Ya no sé por qué las dicen, porque... Bueno, así es la cosa. Es ridículo, ¿cierto? Sí. A ver, Alejandro Latus. ¿Y qué pasa con Argentina y Alberto Fernández? Hablando, me imagino, de soberanía nacional, Argentina en nuestra Antártida. Uf. Temón, compadre. Temón. Bueno, ese es un tremendo tema, cosa que además el presidente Boric hizo una serie de declaraciones, que no había frontera en el sur. Todas esas cosas, por si no se sabe, se toman noticias y se usa después en los juicios internacionales. Oiga, sí. Pues si lo dijo tanto el presidente, era candidato por suerte en ese momento. Ahora, aquí hay que mirar muy bien, porque Argentina está dándole la pasada, hace que ya no se la dio, tengo entendido que ya fue una base china en mira a la Antártida. Entonces, sí, esta cuestión va a ser muy, muy complicada. Además, con esta cuestión de que se está bajando por los derretimientos de los polos, están apareciendo nuevas y va a ser más fácil ir a buscar las riquezas que hay ahí. Así que lo que pasa es extraordinariamente grave y lo que nosotros tenemos que tener ahí, don Alberto, que no lo tenemos y en varios más, una posición clarísima. Y tenemos que tener una Fuerza Armada muy bien parada, por lo menos como mecanismo disuasivo. Porque yo no sé si te pasa, Max, me ha tocado más de alguna vez alguna persona que me dice, bueno, pero ¿para qué gastamos tanta plata en Fuerza Armada y no en hospitales? Si no ha habido guerra. Siempre le digo, es que no ha habido guerra porque están esas Fuerzas Armadas, pues, hombre. Si precisamente eso es lo que permite que tú te sentías acá en las redes y aleguís. Sí, la disociación de toda esa inversión. Y a propósito de lo que decía Alejandro, es muy importante en ese punto, cuando un presidente de otro país empieza a hablar de soberanía respecto a territorio limítrofe o de nuestro territorio, inmediatamente hay que hacer notas diplomáticas, hay que hacer declaraciones por parte de la Cancillería, o si no, eso se toma en derecho internacional como que tú estuviste de acuerdo, consentiste, y se empieza a armar la prueba.
en favor del otro el día de mañana cuando quede la embarrada. Ahora, ¿por qué tiene que gastarse cierto dinero el erario nacional en las Fuerzas Armadas? Por una cuestión histórica. Porque lamentablemente Chile ya tuvo 2 guerras, y en esas guerras los países con los que peleó fue Perú, fue Bolivia, ¿ya? Y la verdad las cosas es que incluso nos quedamos con parte del territorio conquistado. Esos países nunca van a cesar su deseo de recuperar tierra. Eso ya por sí mismo amerita tener un suficiente contingente militar para que el día de mañana no llegue un populista a Perú, a Bolivia, y nos quiera quitar Arica o nos quiera quitar Antofagasta. Y porque Argentina, que Brasil sabe cómo es la cosa con Argentina, lo tiene clarísimo, es un país expansionista que siempre ha intentado mover sus límites hacia sus distintas fronteras y ganar más territorio. Por lo tanto, ¿cómo se le pone límite a eso? Es teniendo suficiente presupuesto y suficiente fuerzas armadas para decirle, oiga, acá no, usted vaya a meterse con Perú, con otro país. Brasil se lo hace así también, oiga, acá no. Bueno, pero mira, ahí tiene lo que está diciendo doña Judy Guzmán. Pretenden crear una América unificada con intereses comunes. Doña Judy, fíjese que incluso eso, aunque pudiese ser un objetivo loable, si uno mira, por ejemplo, la Unión Europea, se logró a lo largo de décadas, conversando, transando a través de instrumentos legales. Pero aquí esta manera de lograrlo, de metiendo inmigrantes, de haciéndose los cuchos, no ofendiendo los intereses de la nación, como toda planificación social, va a ser, y lo estamos viviendo, un desastre. ¿Por qué? Porque así la sociedad no funciona así, ¿no? Entonces, si usted quiere hacer haga una trance, lleguemos a acuerdos, etcétera, y por ahí podemos ir. Doña Ángeles, para Pablo y Max. Preguntita. Claro. Sí lo es. Y lo es, y se lo voy a decir doña Ángeles, porque según las doctrinas marxistas que están detrás de toda esta cuestión, las naciones deben desaparecer. Entonces, ese objetivo es un viejo anhelo de los sistemas globalistas. Les molestan profundamente los estados nacionales. ¿Por qué? Porque ellos creen en una vocación universalista. Los proletariados del mundo unido, no dice proletariados de Chile, no, del mundo. Entonces, eso es lo que hay detrás. Porque ellos creen... Sí, acuérdate la URSS, acuérdate la URSS como gran ejemplo, y los problemas que hay hoy día en Ucrania, los problemas que hay hoy día en Rusia, los problemas que hay hoy día con los países limítrofes. Así que esto es un tema ideológico y que yo creo que va para variar derecho al fracaso, porque ve lo que pasó con Yugoslavia, que terminó en una matanza tremenda. Sí, es bueno quitarte el precedente, sí, totalmente de acuerdo. Por lo menos es un primer paso. Yo no sé cómo hay gente que se atreve a criticarlo, porque realmente, por lo menos el tipo está haciendo algo. Ahora, lo que sí he visto, que los que más lo critican, he visto algunos de que eran, algunos socialistas, que curiosamente tenían ahí en San Ramón un alcalde que lo financiaron los narcos. Entonces, aquí parece ser que también hay relaciones entre los narcos con algunos partidos políticos. Sí. Oiga, a ver, ¿de qué nos queda por ahí? CGW, nuestras Fuerzas Armadas están cada vez más reducidas, amedrentadas, amenazadas, amarradas de mano. Finalmente nunca serán el ejemplo que fueron antaño. La primera parte comparto. Sí los han reducido, sí los han amedrentado, sí los amenazan, sí los tienen atados de manos. Pero yo creo que, ojo, en cualquier momento se despiertan. Yo no creo que no vayan a ser de nuevo como fueron antaño. Yo tengo la esperanza de que, en general, la educación que reciben las Fuerzas Armadas es una educación de mucha lealtad a la patria, de mucha lealtad al pueblo de Chile, más allá del gobierno político, y no se olviden nunca de que esas personas también forman parte del quehacer, y muchos de los que hoy día están siendo injustamente condenados en causa de derechos humanos, qué sé yo,
Los hijos hoy día son oficiales, capitanes, tenientes, en fin, coroneles, los nietos, los sobrinos. Así que cuidado, que yo tengo la esperanza de que si este país se sigue descarrilando, en algún momento las Fuerzas Armadas van a encarrilarlo. Obviamente que nadie quiere una tragedia, ni mucho menos. Pero es que si no mira, es que esto es una pega que los políticos tienen que hacer. Y como los políticos están preocupados de sacar una constitución que nadie quiere, para defender derechos de minoría que a la gran parte de nosotros no nos preocupa, y están dejando de lado los problemas sociales, si ellos no lo solucionan, en algún momento otro actor social lo va a solucionar. Y espero que sean las Fuerzas Armadas, querido Pablo, y no sea una dictadura de izquierda, o no sea un populista que nos vaya a arruinar como país. En fin, hay otra hipótesis también. Es que yo lo miro de... Por un lado, yo creo que el Partido Comunista es el que está mucho detrás de estas cuestiones. Por lo cual, ellos están en su proceso revolucionario para consolidar la dictadura izquierda. Y me da la idea que quieren seguir más o menos la línea del Partido Único con la línea china. Me da la idea, es lo que ellos están pensando. Esa es una parte. Por lo cual, si hay una contrarreacción ciudadana de un 60, 70, 80% de apoyo, probablemente se va a ir para el otro lado del péndulo. Pero vamos a ver cómo se mueve. Ahora, ojalá se resuelva democráticamente, pero resulta que los sectores políticos han tenido una bajeza, una cobardía, una transaquería, que realmente, o sea, bueno, concuerdo con tu análisis. Aquí hubo una serie aparentemente de acuerdos internos que nosotros no sabemos, pero esa gente no nos sirve. Por eso, democráticamente hay que sacarlo. Hay que reemplazarlos por otros, porque no están cumpliendo para qué fueron electos. Oye, vamos con la última de Rafael Jorquera y cerramos, querido amigo. Ya. Esta es buena pregunta, Rafael. Mira, ¿cuánto, tú lo dijiste, Pablo, lo he dicho en varios programas, cuánto alimento menos tendremos este año con los incendios y con las tomas terroristas? O sea, números no macheo, pero evidentemente eso también tiene una función: quemar los campos de trigo, afectar el pan, afectar el alimento de los animales, y eso tiene otro efecto. ¿Cuánto van a subir los precios? Porque resulta que evidentemente el menos trigo, el poco que hay, se pone mucho más caro. Y nosotros no tenemos dónde ir a buscar, porque Argentina ya vendió todo, está la guerra de Ucrania, que sigue esa cuestión, que eran campos que tenían. ¿Dónde vamos a ir a buscar? Entonces es una cuestión sumamente compleja y vamos a ver cómo se resuelve. Ahora, oye, lo único que... Ya, perdón. No, sigue. lo que digo yo es que una amiga me recordó, no sé si te acordáis, el exterminio de los gorriones en China, la medida esa de Mao Zedong. Ah, bueno, pero eso... ¿Te acuerdas o no? Sí. Ya, no sé si no te recuerda, como que me da la impresión de que Boric va a salir con esta idea: oye, matemos a todos los gorriones en Chile, igual que en China, para poder tener más grano, y matemos a todos los conejos para que no haya más incendios, raya para la suma, nos podemos llenar de plagas y vamos a tener más todavía problemas, menos ¿cómo se llama esto? Cosecha, vamos a tener plagas de insectos, langosta, y la hambruna se va a descontrolar todo. Y me da la impresión de que por ahí viene la medida que va a tomar el gobierno, ¿eh? Acuérdate lo que te voy a decir, una amiga pitoniza me lo acaba de escribir. Doña Perla, Niño. lo que hace falta en este país, mira, yo me atrevo a hablar por Max y por yo, y yo me siento profundamente orgulloso de ser chileno. Y yo creo que hay mucha gente que está en esa, y que está dispuesta a dar esta pelea. Ahora, concuerdo con Max que no se engañen con las Fuerzas Armadas, porque yo creo que están bastante intactas en general. Así que Están un poquito intrincados, pero siempre hay grasa en el filete, compadre. Si no tiene, hasta en los filetes hay grasa. En el lomo vetado, más todavía. Oye, querido Pablo, yo te agradezco mucho tu cariño, tu entrega, tu compromiso todos los martes. Te mando un abrazo, que tenga una buena semana. Viene marzo, mañana partimos marzo. Mañana se ponen las pilas en los colegios, todas las pegas vuelven, el gobierno tiene que volver de vacaciones. Vamos a ver qué pasa. Bueno, querido Max, un abrazo, saludo a todos los que nos estuvieron acompañando. Y efectivamente, vamos a ver si, porque como se fue a vacaciones, subió el presidente en el apoyo popular, ahora que vuelve, yo creo que es posible que vuelva a bajar, porque no sé con qué nos va a aparecer este mes.
Así que, bueno, nos veremos si Dios quiere el próximo martes. Un abrazo, querido Max. Cuídate, amigo. Chao, chao.